Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal titulada Gracia Sublime. Un programa desde el cual, con la ayuda de Dios, tratamos de compartir con ustedes breves reflexiones, pensamientos que están basados en la verdad de Dios, en la palabra santa de Dios, y que tienen como objeto o finalidad la edificación de nuestras vidas. Estamos haciendo un estudio que en cierta manera lo estamos desarrollando a través de estos breves pensamientos o reflexiones que forman un mensajito en sí mismo en cada programa. Y lo estamos haciendo de la tercera persona de la trina deidad de Dios, el Espíritu Santo. Hemos podido ver cómo la Trinidad es esa gran verdad revelada en el Nuevo Testamento, de la misma manera que Dios es la gran verdad revelada en el Antiguo. Las propias palabras de Moisés nos enseñan cómo él se dirigió al pueblo sobre el cual Dios le había puesto como líder, para decirles que Jehová Dios era el único Dios. Oye Israel, esto es el Shema hebreo, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí podemos ver la grandeza de esta declaración. O sea, el término uno es, nos está hablando de que no hay ningún tipo de división en Dios, ni que evidentemente Él tiene una unidad existencial, esencial, sustancial en cuanto a su persona, en una expresión totalmente perfecta y en muchos casos imposible de alcanzar para la mente humana, que es el resultado de su creación. Por lo tanto, todo aquello que el propio Espíritu Santo no nos enseña de Dios no lo podemos aprender por nuestros medios, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestra propia inteligencia. Es importante también ver cómo en el Antiguo Testamento también vemos a la persona de Cristo, la segunda persona de la trina deidad de Dios, y al Espíritu Santo. Y les podemos ver actuando desde los primeros compases de la Biblia, en Génesis. La profecía más antigua que podemos tener en la Escritura la tenemos en Génesis 3:15, y es una profecía mesiánica relativa a la salvación que tendríamos por medio de la victoria que Cristo nos daría muriendo por nosotros en la cruz, la simiente de la mujer.
Por lo tanto, estamos viendo lo interesante, estamos viendo lo fundamental y a la vez estamos orando porque estas verdades incentiven, alienten, aviven, enciendan nuestros fuegos interiores en el alma para que realmente vivamos con una fe en Dios en una manera real, viva, eficaz, práctica, fructuosa. Siempre entendiendo que tenemos un gran galardón en los cielos. Por lo tanto, toda esta motivación no proviene de nosotros mismos. Nosotros no hemos podido motivarnos, no tenemos en nosotros ni la habilidad ni la capacidad. Nosotros necesitamos que Dios primeramente encendió el fuego, tal y como lo hizo en el altar del tabernáculo. El primer fuego que se encendió, lo encendió Dios, y a partir de ahí ya los propios sacerdotes, la propia casa de Aarón, que son un tipo también de la iglesia en el Antiguo Testamento, eran los encargados de mantener ese fuego encendido en el altar durante el día y durante la noche. En la misma manera nosotros, Dios puso la llama de su vida en nuestros corazones, nos dio el nuevo nacimiento, nos salvó, nos convirtió en santos, nos transformó en hijos de tinieblas a hijos de luz, a hijos de Dios. Y por lo tanto, ese fuego ahora mismo nosotros tenemos que tener todo el deseo, toda la fe, todas las ganas y toda la voluntad de mantenerlo encendido, sabiendo que siempre parte y proviene de Él. Él es siempre la causa, evidentemente, y la causa que produce los efectos, los frutos y los buenos resultados que le glorifican. Estamos ahora con un texto, con un párrafo, con una porción del Antiguo Testamento que está en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 23, donde se recogen las últimas palabras de David. Y estamos estudiando también la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y aún entendiendo que como bien nos enseña el propio Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el versículo 39, porque dice, pues el Espíritu Santo no había sido dado todavía por cuanto Jesús no había sido aún glorificado. Por lo tanto, esa promesa del corazón, evidentemente, del que cree en Jesús, esos ríos de agua viva, vendrían posterior a la resurrección y glorificación de Cristo. Pero sabemos perfectamente que el Espíritu Santo sigue y mantiene y presenta claramente relaciones con los santos en el Antiguo Testamento, con los hombres que también Dios justificó a través de la fe en Jesucristo, y que por supuesto no fueron perfeccionados aparte de nosotros, sino que fueron perfeccionados sobre el mismo fundamento, sobre la misma base de justicia en la que fueron justificados, la fe en Jesucristo. Entonces ahora hemos podido ver cómo el Espíritu Santo está presente en la creación, en su acción, moviéndose sobre esa tierra que está desordenada y vacía, como bien nos enseña también el libro de Deuteronomio, cual águila que está revoloteando y está en cierta manera espabilando, ¿no? su nidada, ¿no? Eso es muy interesante, me gusta mucho cuando lo podemos leer para que podamos ver la vida que en cierta manera el propio Espíritu está tratando siempre de manifestar y de enseñar. Muchas veces no somos conscientes de esta acción, y decía Moisés así en Deuteronomio 32:11, dice, como el águila que excita su nidada, o sea, el águila cuando aparece, la mamá águila cuando aparecen sobre sus aguiluchos, ellos se excitan porque son conscientes de lo que la madre representa, de lo que la madre ofrece, y evidentemente eso conlleva las propias actitudes de los aguiluchos en el nido. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces podemos ver que en esta misma manera el Espíritu Santo se movía sobre el mundo que en ese momento estaba siendo creado y adecuado por la obra creativa de Dios. También le hemos podido ver en la propia declaración con los hombres malos de Génesis 6, en el capítulo 6, en el versículo 3, donde Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, ciertamente el hombre es carne. Después le hemos podido ver también en la propia vida de Moisés, en la sucesión con Josué, cómo Dios evidentemente le ungió y le dio un espíritu de sabiduría.
también en la propia persona de Bezalel, donde en esos participantes, en esos constructores del tabernáculo, Dios también les ungió y les capacitó para ser esos artesanos, para ser esos obreros en la construcción del tabernáculo. Pero ahora fíjate, tenemos, querido oyente, en el segundo libro de Samuel tenemos una joya maravillosa en cuanto a la propia relación, en cuanto a la propia expresión, en cuanto a la propia comprensión del rey David. Bueno, podemos ver claramente cómo David está al final de su vida. Y él está expresando ciertas experiencias que le están trayendo a la mente lo que ha sido su vida. Quizá a veces podríamos pensar, ¿no? O decir que llegado el momento, ¿no? Final, el ocaso de nuestra existencia, ¿no? ¿Qué sería lo que nos gustaría que quedara de nuestro propio legado? ¿Cuáles serían nuestras últimas voluntades? Bueno, aquí estamos ante una situación en la que un santo de Dios, un hombre de Dios, está expresando lo que para él ha sido la experiencia vital en su existencia, o sea, lo que ha sido su vida. Entonces, como digo, quizá más que unas palabras finales, son afirmaciones finales, que David, vinculado a la propia obra del Espíritu Santo, lo cual por eso me ha parecido interesante poder presentarles en este programa esta reflexión, ¿no? Cómo el propio David hace un balance de su vida y en ese balance de su vida él es consciente, ¿no? De que Dios ha sido una verdad constante, que Dios ha sido fiel constantemente, y que realmente en la misma manera que otros santos como Jacob, como Moisés y como Josué, que también expresaron sus últimas voluntades en las afirmaciones de lo que Dios había sido en su propia vida, eso lo podemos leer en Génesis 49, donde nos encontramos esa despedida de Jacob en cuanto a lo que tenía que ver con su vida y sus hijos. También podemos verlos en el capítulo 32 y 34 de Deuteronomio, lo que tiene que ver con el final de la vida de de Moisés, que hemos estado en posiblemente hace un par de programas. Y también en el capítulo 23 y 24 de Josué nos encontramos con las propias palabras del sucesor de Moisés. Entonces, como digo, todos estos hombres no enfatizaron o recalcaron que lo que querían dejar era una idea grande de su existencia, sino lo que realmente ellos desean y quieren hacer es lo que su existencia ha sido por la propia fidelidad y compañía de Dios a través de su fe en la vida. Bueno, es curioso que David, pues para no cambiar el propio carácter que existía en él como cantante, como salmista, como poeta, termine, ¿no? O nos dé este último capítulo de este libro de Samuel en una manera profética, pero a la vez con una música y con un tono poético precioso, pero evidentemente tiene un carácter profético. Aquí nos aparece lo que él quiere que las gentes recuerden al reflexionar sobre su vida y los años en los que ciñó la corona de Israel. Bueno, como digo, en los tiempos donde hoy vivimos, realmente no hay este tipo de despedidas finales. Entonces hay muchas cosas que no quedan en el propio legado posterior, y evidentemente todo termina en la vanidad del olvido, porque los hombres han equivocado su dirección en la vida. Como digo, me gusta mucho, y vamos a leer cómo comienza David. Él dice así: estas son las palabras postreras de David. Estamos hablando de la relación del Espíritu Santo con este santo en el Antiguo Testamento. Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto,
el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Podemos ver que a partir de la parte B del versículo 3 nos encontramos con un argumento profético dirigido al justo que gobernará en las naciones, al justo que gobernará en el temor de Dios, al justo que será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, al justo que será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. El verso 5 deja bien claro que ese justo no fue David. Dice, no es así mi casa para con Dios. Entonces podemos ver que David, bajo la dirección del Espíritu Santo, está profetizando y realmente está hablando de Jesucristo. Jesucristo sería el justo que gobernaría entre los hombres. Jesucristo sería esa luz de la mañana, ese resplandor del sol, esa lluvia que hace brotar en la tierra verde. Observemos que fue el propio Pedro, en su primer discurso, después de la experiencia pentecostal en el aposento alto, él habló de David, y él dijo que el patriarca David, capítulo 2 de Hechos, versículo 29, murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, aquí tenemos el pacto davídico, en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Para no continuar con este contexto, porque nos desviaría de donde estamos en estos momentos, podemos ver que David, inspirado, dirigido, ungido por el Espíritu Santo, él reconoce su descendencia posterior y la perpetuidad a posteridad de su propia descendencia. El carácter perpetuo lo menciona cuando dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. No podemos pensar ni por un momento que esto sea la imaginación de David. No podemos pensar ni por un momento que esto fuera un tipo filosofal de David en una manera de pensar que fuera grandemente sensible o sentimental al fin de su vida. David fue un hombre que cometió grandes errores, pero no nos cabe la menor duda de que fue un hombre llamado, escogido, separado y ungido por Dios para ser lo que él fue, el rey sobre Israel, pero para ser más que un rey. Aquí claramente se nos está enseñando que David tenía un ministerio profético. Y ese ministerio profético depende única y exclusivamente del Espíritu Santo. O sea, no existe una profecía si primeramente no hay una revelación previa de Dios. Si no, estaríamos hablando que los hombres estarían profetizando, los profetas estarían profetizando desde el propio desarrollo de su voluntad o de su imaginación. Y esto no, en ningún momento la Biblia lo respalda, ni tan siquiera lo da como una posibilidad. Entonces David está claramente siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y él escribe el Salmo 16, que es el salmo que cita Pedro, donde claramente nos enseña que alguien no sería sujeto por los dolores de la muerte, que sería suelto de los dolores de la muerte, que no vería corrupción, que ese santo de Dios no vería corrupción. Y claramente sabemos que solamente ha habido, en este sentido, uno que ha cumplido todo
lo que aquí se nos está enseñando, y es Jesucristo, el que murió, el que bajó al Seol y el que realmente por su santidad, por su inocencia, por su impecaminosidad, por su perfecta naturaleza humana y divina, la muerte no pudo atarlo. La muerte no pudo destruirlo, sino que en su muerte Él destruyó a la misma muerte. Y estas son palabras que David está escribiendo bajo la dirección y bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, como dije al principio del programa, en estos 2 minutos que aproximadamente nos quedan, podemos ver que aquí hay un aspecto profético en el tono poético o en la manera expresada con tanta gracia. El capítulo anterior es el Salmo 18, escrito en la propia juventud de David, cuando escapaba de Saúl y de sus enemigos. Pero este capítulo recoge estas últimas palabras, pero ya no solamente recoge estas últimas palabras, sino que realmente podemos ver a David bajo la dirección clara del Espíritu Santo en el propio recordatorio de lo que fue su vida. Y en el propio recordatorio de lo que fue su vida, en sus últimas palabras, lo que él está recogiendo es una profecía relativa a Jesucristo. Y está hablando de aquel justo que gobernaría entre los hombres, que gobernaría en el temor de Dios. Es curioso ver que cuando Jacob, en el capítulo 49, como dije antes, está citando también sus últimas palabras, cuando nosotros llegamos al versículo 10 de este capítulo 49 de Génesis, él está profetizando a sus hijos antes de expirar, ¿sí? Antes de poder encogerse en la cama y expirar su último aliento, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo él dice estas palabras relativas a Judá. Una vez que él viene diciendo: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y ahora dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Este término significa Mesías, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá, o sea, Jacob está profetizando en sus últimos momentos, bajo el Espíritu Santo, acerca del destino de la descendencia de Judá. Sabemos perfectamente que Judá no fue el hijo más ejemplar de Jacob, todo lo contrario, pero sin embargo Dios tenía un propósito para este muchacho en su descendencia, y el propósito de la propia descendencia de Judá sería Jesucristo, quien vendría de Judá, quien haría que el cetro de Judá permaneciera a perpetuidad, y que a él se congregarían las naciones. Por lo tanto, cuando nosotros estamos observando esto, vemos estas verdades que no nos dejan dudas en cuanto a cómo el Espíritu Santo guió la vida de estos santos. Y aunque es Moisés quien está escribiendo el libro de Génesis, Jacob, que está, como digo, en sus últimos momentos, y cómo realmente después, al concluir de hablar estas cosas, la Biblia nos enseña que Jacob, una vez que acabó de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con sus padres. Una vez más podemos ver la existencia eterna, la vida eterna, la esperanza después de la muerte, claramente aquí expuesta en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, queridos oyentes, podemos ver cómo el Espíritu Santo está con toda su verdad, con toda su potencia, con toda su fuerza en lo que declararon estos hombres.
Y por lo tanto, deseo con todo mi corazón que en este día podamos tener esta reflexión, que podamos ver nuestra vida, que podamos contemplar nuestra esperanza, que podamos contemplar a ese justo que vendrá, que regresará, que es también nuestra propia esperanza en gloria, y que a la vez podamos comprender con David que el Espíritu Santo estuvo con él en una manera absolutamente clara en la vida de este santo que vivió en el otro lado de la Biblia, en la parte del Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en los tiempos anteriores a la humanización de Cristo, a su ministerio, a su muerte y a su resurrección. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó.